¿Cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando de la guerra de Inglaterra, esa historia que se va a empezar a suscitar y que va a dar principio a la Gran Guerra, a la Primera Guerra Mundial, que aunque así no se le conocía porque no sabía que iba a haber una segunda, se le denominaba la Gran Guerra. Esta dantesca e inútil guerra que se va a empezar a ser basada en toda esa oposición a la muerte expuesta al ser humano, de esa carne humana que se iba a ir destruyendo en toda esa guerra, que no tiene pues ningún sentido y que se va a ir haciendo porque va a empezar a tener pues grandes situaciones. ¿Cómo se va a empezar a iniciar la Primera Guerra Mundial? Se va a iniciar por ese sistema de alianzas. Ese sistema de alianzas consiste en que si tú te metes con Rusia, el país de al lado se tiene que meter. Si te metes con Inglaterra, el país de al lado que está con ellos, por ejemplo Francia, se tiene que meter. En eso consiste el sistema de alianzas y que va a ser casi una de las principales causas que se va a producir la Primera Guerra Mundial. En esta Primera Guerra Mundial, que pues aquí se va a ir viendo que ninguna guerra en la historia trae más controversia y genera más mitos que la Primera Guerra Mundial. Muchos de lo que pensabas y sabemos de esos conflictos que tuvo desde el año de 1914 y hasta 1918, pues a veces son errados. Para todos los soldados que luchan fueron algunos aspectos mejor enfrentamiento anterior a los otros o peores. Fíjense en que aquí va a pasar algo. La gente viene acostumbrada de pequeñas batallas, de ganar pequeñas guerritas en los lugares, pero que todas esas batallas que se están suscitando van a llevar a arreglar un conflicto, porque de eso se trataba. Pero esta guerra es diferente. Aquí se van a hacer convocatorias para que vayan a esa Primera Guerra Mundial y que va a tener esa diferencia entre aquellas pequeñas batallas que, como ya les he dicho, definían todo. Era una definición de cambiar las circunstancias tanto políticas que habían en ese entorno. Aquí no van a ser como aquellas batallas que hubo en la batalla de Boilier o los finales del Imperio Sagón o los comienzos de Normandía. Todas estas batallas van a ser diferentes. Tampoco va a ser aquel puesto que defendió en Cantur el general Gordon, tampoco va a ser esa. Esta es una pues guerra diferente en la que se va a ir haciendo que cada vez todos esos reinos que tenían un concepto de que tenía que haber igualdad, de que había que tener pues toda esa ética que se estaba circundando. Esa era una forma de pensamiento en la que había pues democracia, pero paralelamente se estaba haciendo otro tipo de pensamiento, que esto tenía que ser ganado por la violencia, por las guerras, y se va a empezar a apoyar todo ese movimiento belicista, todo ese apoyo a lo bélico, y que va a traer pues diferentes causas. Aquí fíjense en cómo va a estar la situación. Los soldados antes, o los que iban a la guerra, estaban acostumbrados pues a ponerse uniformes, sus penachos en sus yelmos, que son los cascos, y que lucían esas charrateras de color rojo con botonadura de oro, y que las mamás les andaban bordando sus estandartes con hilos de oro. Así se presentaban a la guerra antes. Pero aquí ya va a ser una guerra diferente. Aquí ya va a haber otro tipo de situación, porque ya van a ver las trincheras, y aquí ir vestido en esa situación pues será un blanco fácil para que los derrotaran, y ahí se van a ir dando cuenta que tienen que vestirse camuflajeados y que van a tener que empezar a usar ese verde olivo y gris para pasar inadvertidos, porque aquí cuando se hace toda esta invitación a que se vaya a las guerras,
parecía que tenían prisa de llegar a la guerra, como que se fuera a acabar. Y aquí empiezan a hacer toda esa convocatoria donde llegan todos los ingleses, invitan a los australianos y estos australianos estaban cansados de estar en una vida monótona, porque las guerras, todas esas batallas, eran pueblos alejados, y en Australia, pues ellos estaban deseosos y cansados ya de estar rasurando ovejas y querían entrar en acción, querían entrar a las guerras, y más que les habían prometido un mar en el crucero hasta el Cairo. Allí van a llegar pues todos esos niños ricos, gente preparada, gente ilustrada, que va a la guerra y nada más los llegan a matar. Aquí se va a hacer toda esa invitación a Austria y a Nueva Zelanda, y a esa unión se le va a llamar el grupo que forman los austriacos y los de Nueva Zelanda se les van a llamar los ansas, y quienes van a estar deseosos de esa acción y de aventura, donde ellos pensaban que iban a llegar a la guerra, a combatir cuerpo a cuerpo, iban a venir, regresar con honores, y que se iban a trenzar en medio de un campo a pelear cuerpo a cuerpo. Y aquí la desilusión que tienen ellos es que cuando ellos llegan van a estar pues cubiertos de barro, de sangre, va a haber una carnicería y va a ser una batalla de vergüenza. Todo esto, la gloria que ellos venían dándose, aunque ya habían antecedentes de estos cambios de guerra que se habían dado en toda la secesión americana y también en la lucha que tuvieron los rusos con los japoneses en 1905, pero como estaban en puntos muy alejados y que eran los antecedentes de estas guerras, pero ellos los ignoraban. Y aquí se va a empezar a meter en trincheras, va a haber un desprecio por la vida humana, y realmente una vergüenza significa toda esa Primera Guerra Mundial, donde se va a originar por ese sistema de alianzas que les comento, donde responden esos bloques militares, y va a empezar con la muerte del archiduque, donde va a haber que lo matan en Sarajevo, y se va a empezar a hacer toda una declaración. Austria va a empezar a exigir la entrega de los culpables en menos de 48 horas, a la cual pues van a visitar todos esos grandes políticos, van a ir a Rusia, entre ellos Juan Karaviviene, que va a llegar a hacer que se respeten los estados soberanos, pero no le van a hacer caso, y va a haber maniobras diplomáticas que no van a servir para nada. Y va a pasar que el día 28 de julio de 1914, en Serbia, Inglaterra le declara la guerra a Serbia, donde va a dilatar 3 años y va a tener un total de 10 millones de personas muertas. Fíjense lo delicado que va haciendo toda esta situación, y que aquí vamos a ir viendo cómo se van a ir integrando los países y se van a ir declarando la guerra poco a poco, que lo vamos a ir mencionando después. Pero Estados Unidos, en la Primera Guerra Mundial, el conflicto que ayudó a consolidar esa influencia global, pero va a resaltar como una excepción esos horribles cosas que van a ir dejando a cantidad de personas ciegas, no solo en la realidad, sino en el conflicto, sino también en la guerra que se está propiciando, porque aquí las armas ya son diferentes, ya no se tiene esos mismos conceptos. Como yo les había dicho, fue la guerra más sangrienta de la historia hasta este momento. 50 años de que estallara la Primera Guerra Mundial al sur de China fue destrozado por un conflicto que aún más sangriento, que es lo que les comentaba yo, de todos esos enfrentamientos que ya habían habido atrás. La muerte de tantos soldados como de civiles va a alcanzar cifras de millones durante la Primera Guerra Mundial, estimándose un conservado de números de muertos entre los 14 años de esa revelación de Taiping, que empieza entre los 20 y 30 millones de personas. Fíjense cómo es que estaba registrado que 10 millones no. Hubo más personas. Unos 17 millones de soldados civiles perdieron la vida en la Primera Guerra Mundial. ¿Quién ganó? Nadie.
Grandes extensiones de Europa quedaron en ruinas, millones murieron y fueron heridos. Los sobrevivientes vivieron con severos traumas mentales y es raro hablar de alguna victoria. No obstante, en un obtuso sentido militar, el Reino Unido y sus aliados lograron una victoria convincente según ellos. Los buques de guerra alemanes fueron contenidos por las armas reales británicas al punto de que sus tripulaciones prefirieron amotinarse en vez de lanzar un ataque suicida. Todo este ejército alemán colapsado tras una serie de poderosos golpes y aliados que salieron supuestamente impugnables en la defensa. Vamos a ir viéndonos cómo aquí, a lo largo de todos estos sobrevivientes, la llamada Gran Guerra, padecieron severos traumas mentales todos los soldados. Para fines de septiembre de 1918, el emperador alemán y su asesor militar, Erich Ludendorff, admitieron que había ninguna esperanza para ganar y que Alemania debía rogar por la paz. El armisticio del 11 de noviembre fue esencialmente una rendición que hizo Alemania. A diferencia de Adolfo Hitler, que en 1945 el gobierno alemán no insistió en mantener una lucha inútil y sin sentido hasta que los aliados llegaron a Berlín en una decisión que salvó innumerables vidas, pero que sirvió luego para alejar a Alemania, que nunca perdió realmente. Eso va a suceder ya en la Segunda Guerra Mundial. Pues todas estas cosas que se van suscitando a partir de toda este transitar que tienen, dicen que el 3 de agosto se va a declarar la guerra a Alemania a Francia, el 4 la Gran Bretaña a Bélgica y Alemania, el 5 de agosto Australia a Hungría y Hungría a Rusia, la Gran Bretaña a Austria y a Hungría. En Serbia van a declararla a Alemania y Montenegro a Australia. Montenegro va a declarar la guerra a Alemania y la Gran Bretaña a Austria, Hungría y Japón y Alemania. Son las declaraciones que se van a empezar a hacer para la Primera Guerra Mundial. Pues esto ha sido todo por hoy y nos vamos a seguir viendo en la próxima clase.